15 días comencé una predicación acerca de los unos a los otros, ¿sí se acuerdan? Sí. Y veíamos acerca de lo importante que es el cuerpo de Cristo y ciertas actitudes y ciertas cosas y actividades que como cuerpo de Cristo tenemos que tener. No es una opción, sino que es una obligación. Es un mandato de parte de Dios que nos manda. Y veíamos 5 cosas la semana pasada. ¿Se acuerdan de esas 5 cosas? Sí. De hace 15 días. Si las practicaron en estos días, yo creo que sí se deben de acordar. Así es que, a ver, échenle. Amarnos. Saludarnos, Ajá. aceptarnos, no mentirnos, estimularnos y edificarnos. Ok, gracias, hermano. Los anotó usted, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Para estarnos meditando. Muy bien. ¿Y qué tal les fue? Número 1, amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos de ustedes mostraron el amor a la iglesia? Por una llamada, por un mensaje, por una transferencia al pastor por $500, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se saludaron? Bueno, esto sí lo acaban de hacer. ¿Alguno de ustedes le mandó un mensajito a alguien saludándolo solamente para saber cómo estaba? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Gracias, yo recibí también sus mensajes. Les agradezco. Aceptarnos, veíamos hace 15 días. Y decíamos que a veces es difícil porque no todos somos iguales, pero que nos debemos aceptar los unos con los otros, aun con nuestras diferencias. Me dio mucho gusto ver a los jóvenes aquí reunidos arriba, en un círculo. Es bueno, hermanos, no todos los jóvenes son como tú quieres que sean, pero eso estamos intentando hacer como iglesia, que nos aceptemos los unos a los otros. Por último, la semana pasada veíamos acerca de edificarnos los unos a los otros y lo importante que esto era, por medio de un mensaje, por medio de una llamada, etcétera, etcétera. Voy a esperar porque creo que están hablando, entonces quiero hacer una pausa por si es algo importante para que lo atiendan y después continuamos con la predicación. ¿Les parece? ¿Listo? Gracias, amados hermanos. El día de hoy, amados, vamos a ver las siguientes 5 características de los unos a los otros. Y quisiera pedirles que se trasladaran conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Vamos a tener los versos aquí, de todas maneras. Voy a leer este verso y después oro para poner ese tiempo en las manos del Señor. ¿Están conmigo? Primera de Pedro 4:10. Dice así: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, ¿qué dice? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Déjenme orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, te doy por esta iglesia. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, con esta iglesia y por medio de esta iglesia y a pesar de esta iglesia también, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande y nos alcanza y eres bueno, Dios. Yo quiero pedirte esta tarde, Señor, que nos ayudes y nos abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para alcanzar a entender qué es lo que tú quieres de nosotros como cuerpo de Cristo. Pero no solamente eso, Señor, sino también, Padre, para poder practicar lo que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer lo que es correcto, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor, a invertir los siguientes 45 o 50 minutos, Señor, prestando suma atención a tu palabra, Señor, porque eres digno de que hagamos eso. Gracias, Dios, te doy. Gracias por lo bueno. Gracias, Señor, por los momentos difíciles. Gracias por tanto que eres, Señor. Nos quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
Como sexto punto, amados hermanos, que vamos a ver en los siguientes 5 el día de hoy, nos encontramos con el siguiente, que es servirnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué involucraría servirnos los unos a los otros? ¿Ustedes qué creen que involucra el servirnos como cuerpo de Cristo? Usar nuestros dones, gracias, Pau. Apoyarnos en lo que podamos. Necesitamos humildad para poder servirnos. Necesitamos invertir tiempo para servirnos. ¿Qué más necesitamos para servirnos? Amor. Fíjate, en 1 de Pedro vamos a leer como siempre varios textos, pero vamos uno por uno. Dice 1 de Pedro capítulo 4, según cada uno ha recibido ¿qué? Un don especial. Vamos a empezar por ahí. Los creyentes, si tú eres un verdadero creyente, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes un don especial. ¿Sabías eso? ¿Sí sabes cuál es tu don? Los de aquí saben cuál es su don. ¿Alguien no sabe qué don tiene? Todavía no saben. Ok, es válido, ¿vale? Podemos hablar para poder practicar y poder apoyarles en medio de esto. Ahora, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, Dios nos dice que nos dio a su Santo Espíritu, y por medio de su Santo Espíritu nosotros tenemos dones para un propósito. Tenemos esos dones. 1 de Pedro capítulo 4 nos lo explica y nos enseña. Fíjate otra vez, vamos a leer juntos. Según cada uno, ¿qué? Ahora, me encanta esto. Según, ayúdame a leer lo que sigue. Después de según, cada uno. Tú tienes un don especial. A lo mejor es un don de servicio, a lo mejor es un don en el ministerio de alabanza, a lo mejor es un don, no sé cuál es tu don porque yo no soy Dios, pero Dios sabe cuál es tu don porque Él te lo dio. Pero según la Biblia lo que dice es que tú y yo tenemos dones, y quiero que establezcamos esto como la base principal de este punto. Tú y yo tenemos dones. Ahora, ¿para qué es ese don? Aquí está el propósito. Según cada uno ha recibido un don especial, ¿qué tenemos que hacer? Úselo, amados hermanos. Úselo. Y ahora me encanta la manera en que Dios quiere que usemos nuestros dones. Fíjate cómo dice la Biblia. Úselo haciendo ¿qué? Sirviéndose. ¿Y sabes a qué huele esta palabra de servirnos? A mucha humildad. Necesitamos humildad y entender quiénes somos, de dónde nos ha traído Dios y en dónde nos ha puesto Dios y con qué propósito nos ha puesto Él. Tú y yo, amados hermanos, tenemos un don. No sé cuál es tu don. Y yo entiendo que hay dones espirituales y yo entiendo también que hay talentos, pero en medio de esto Dios lo da todo. Y tú tienes un don, tú tienes algo que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón, y ha puesto lo necesario en Cristo Jesús para que tú puedas hacer algo con ese don, y es usarlo. Déjame te digo algo. Supongamos que tú tienes hijos, o para los que tienen hijos, y les compras unos tenis. Y en ese momento los niños calzan de ¿qué será? ¿De cuánto calzan los niños de 10 años? ¿Del 8? Vamos a suponer que del 23-24, ¿sale? 23-24. Ahora, hay hermanos del 8, bien desarrollados. Pero se va a hacer, ok, es válido. Ahora, supongamos que tú como papá le compras esos tenis del 24 a tu hijo, y le dices, pero no quiero que los uses. ¿Sería lógico? Y tú los guardas porque son unos tenis Nike que te costaron 3,000 pesos, y los pones hasta arriba en su caja y les pones en playa y los dejas ahí guardaditos y dices, ahí está, te los compré. Son tuyos, pero no los vas a usar, ¿eh? Suena absurdo eso, ¿no? Mira, el niño o la niña cuando crezca va a haber dos problemas. Va a crecer frustrado porque va a tener ahí unos tenis que no va a poder usar, y quizás cuando pasen 5 años, el niño o la niña que medía 24 ya va a medir 28.
y no va a poder usar esos temas. ¿Por qué te doy este tipo de ejemplos? Porque tú y yo muchas veces somos así. Tenemos dones. Dios nos los da y nosotros sabemos lo que sabemos hacer, lo que Dios nos puso para hacer, pero nosotros los guardamos ahí en la repisa, arriba, emplayamos el don y decimos, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no quiero, es que no me dan ganas, es que tengo flojera, es que estoy cansado, es que si tú supieras. Y somos como ese de la parábola. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Que les da talentos y llega, dos de ellos hicieron bien su trabajo, pero uno, ¿te acuerdas qué pasó con él? Lo enterró porque tuvo miedo y dice, yo lo entierro, y lo dejó ahí. Amados hermanos, la Biblia nos demanda, Dios por medio de su escritura, que si somos verdaderos hijos de Dios, número uno, tenemos una promesa y tenemos dones. Número dos, esos dones tienen un propósito, y ese propósito es que los usemos sirviéndonos los unos a los otros. Imagínate, yo había dado este ejemplo hace 15 días, pero mira, yo no sé, yo soy muy ministrado con la alabanza. Yo no sé si tú también lo seas, pero yo soy muy ministrado con la alabanza. Pero imagínate que los hermanos de la alabanza quieran guardar sus dones y digan, no, pues es que para que ni aplauden los hermanos, ya mejor ni tocamos ni cantamos. Y que ahí en su casa ellos toquen y ahí se guarden en su casa los dones. ¿Te imaginas qué difícil sería eso? Digo, y tú puedes decir, pastor, pues ponemos un corito y ponemos en YouTube. Claro que se puede, amados hermanos, pero ¿no es más fácil y más orgánico cuando todos servimos con nuestros dones? Imagínate, yo tengo el don de pastor, de predicación, perdón. Imagínate que yo guardara para mí este don. Tú tienes dones y yo quiero que entiendas por medio de la escritura. Por eso leemos y yo los hago leer la Biblia. Según cada uno ha recibido, ¿qué? Un don especial. Úselo. Iglesia, usa tus dones. Úsalo, no los uses solamente para ti. No seas egoísta con lo que Dios te ha dado. Usa los dones que tú tienes para la gloria de Dios. Úsalo como sirviéndose, y aquí me encanta, que es parte del título de la predicación. Ayúdame a leer. Los unos a los otros. Yo no sé qué tú sabes hacer que yo no sé hacer, pero según la Biblia es tu responsabilidad bendecir mi vida con tus dones. Y es mi responsabilidad bendecir tu vida con mis dones. Para eso fue hecho el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues por medio de congregarnos. Pero si no nos congregamos, en primer lugar es muy difícil. Úsenlo sirviéndose los unos a los otros. Y aquí hace un adjetivo calificativo bien interesante y una comparación. ¿Cómo qué? Como buenos ¿qué? De la multiforme. ¿Qué nos da a entender que somos administradores? Que no somos dueños. Lo que tú tienes, tú lo administras para la gloria de Dios. A lo mejor tú eres dueño de algo que Dios te ha dado, perdón, eres administrador de algo que Dios te ha dado. Dios quiere que tú lo uses sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vámonos a Gálatas, por favor, 5:13. ¿Están ahí conmigo? Muy bien, vamos a leer juntos también. Dice, porque ustedes hermanos, perdón, a quien no la tenga, aquí está enfrente, ¿vale? Aquí van a estar todos los textos enfrente. Porque ustedes hermanos, ¿a qué? A libertad fueron llamados. Ahora, fíjate la advertencia que hace aquí Dios. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor, ¿qué? Los unos a los otros.
¿Es una opción servir a mi hermano? Es un mandato. Dios nos manda que nos sirvamos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:9, por favor. Aquí no necesariamente dice acerca de servirse, pero esta es una manera en cómo podemos servirnos los unos a los otros. ¿Están conmigo? Primera de Pedro 4:9 dice: sean que sin murmuración. ¿Qué es el hospitalario? Recibir, abrir las puertas. Ahora, ¿cuesta trabajo hacer esto, hermanos? Algunos que tienen un don de hospitalidad más desarrollado que otros, sí no les cuesta trabajo. A otros que no los tenemos tan desarrollado, mira, mi amado hermano, yo soy de aquellos que no tienen ese don tan desarrollado. ¿Por qué? Porque involucra que si tienes visitas, invaden tu espacio personal. Involucra que tienes que hacer aseo. Involucra que tienes que hacer aseo antes y después, un aseo doble. Involucra que tienes que servirlos. Por eso puse este versículo en el título de sírvanse los unos a los otros. En algunas maneras, en distintas formas, yo les he dicho, amados hermanos, invítense los unos a los otros, conózcanse. Invita a algún hermano a tu casa a comer, a un café. Conoce a tus hermanos, sírveles, busca la manera en ver cómo les puedes servir, cómo les puedes conocer, cómo les puedes ayudar. Esto es lo que nos dice la Escritura. Y por último, ahí en el encabezado de servirnos los unos a los otros, Juan capítulo 13, por favor, versículo 14, este lo voy a poner en práctica ahorita. 13, 14. Hermano, ¿hay alguien que no se bañó hoy? Ahí se lo vamos a usar. Oscar, pásate otra vez. Levantó la mano que no se había bañado. Juan 13, 14, ¿están ahí? Dice: pues si yo, el Señor y Maestro, ¿quién está hablando ahí? Jesús. ¿Les lavé qué? Los pies. Ustedes también deben. Lavarse los pies. Ahora déjame te digo un poquito qué significaba lavarse los pies. Mira, en primer lugar, pues anteriormente no había la tecnología en los tenis como la tenemos ahorita. Era guarache de esos muy rústicos. Ahora, no había banquetas, no había pavimento, no había... era tierra. Y yo creo que seguramente los pies pues sudaban mucho y esto provocaba que quizás oliera muy feo. Ahora, algo bien interesante es que el trabajo de lavar los pies, ¿para quién crees que era? Para los sirvientes. Los acaudalados que tenían sirvientes, pues ponían a su sirviente cuando llegaba una visita y los sirvientes lavaban los pies y le daban entrada a la casa. Ahora, aquellos que no tenían dinero para contratar a un sirviente, si tú invitabas a alguien, tú como el que los invitó, tú te ponías a la puerta, te humillabas y le lavabas los pies a tus invitados. Algo bien interesante es que Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, les pone el ejemplo a sus discípulos. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Amados hermanos, servirnos los unos a los otros cuesta bastante trabajo. Y ese es el punto. La verdad es que yo creo que no sería servirnos ni sería trabajar si no nos costara. Servir a tu hermano, orar por tu hermano, ayudar a tu hermano, preguntarle, agarrar tu teléfono, mandar un mensaje, buscar la manera diversa en ver cómo puedes servirle, te va a costar trabajo porque tienes que invertir tiempo, muchas veces dinero y siempre esfuerzo. Pero Dios nos demanda por medio de esto que no seamos egoístas, que nos sirvamos los unos a los otros, que como iglesia sirvamos a la iglesia.
y si es posible, más allá de la iglesia también. Somos llamados a esto, servirnos los unos a los otros como cuerpo de Cristo. 7, amados hermanos. Acompáñenme a Santiago, por favor, 5:16. Acabamos de ver servirnos los unos a los otros. ¿Qué más nos enseña el Señor por medio de su palabra acerca de hacer los unos a los otros? Y es: confiesen sus pecados y oren unos por los otros. Santiago capítulo 5, versículo 16, ¿están ahí? Ayúdame a leer, por favor. Dice así: por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Para las enfermedades de gusto fuera de la gran. ¿a cuántos de nosotros nos encanta exponernos? ¿A cuántos nos da gusto decir y platicarle a alguien: hermano, acabo de pecar? Ahora, ¿por qué creen que Dios nos está pidiendo que nos confesemos los pecados unos a otros? Esto es orar y después somos sanados. Ahora, antes, ¿por qué Dios le pide a su pueblo que se confiesen sus pecados unos a otros? ¿Nuestro qué? Para reconocer, o sea, que pecamos. Ok, para reconocer, exhortarnos, rendición de cuentas. Ok, por si pecamos contra el hermano, confesamos nuestro pecado. ¿Costará trabajo decirle a otro que pequé? ¿Y qué se necesita para esto? Humildad. Mira, mi amado hermano, siempre lo aprendí este dicho y lo enseño mucho. Hay un dicho en el mundo que dice: los trapos sucios se lavan ¿dónde? Los trapos sucios se lavan en casa. Pero esta es una mentira muy grande, porque los trapos sucios ni se lavan y no se trata de que los lavemos en casa. Los trapos sucios siempre necesitamos lavarlos. Hay algunas cosas que se hacen en privado, pero siempre, por eso Dios nos puso a un cuerpo, para ayudarnos los unos a los otros. Quiero hacer un énfasis muy grande aquí. Confesarnos nuestros pecados no significa que yo tengo el poder para divulgar los pecados de mi hermano y chismear los pecados de mi hermano. Y yo creo que tristemente, como ha pasado este tipo de cosas aún dentro de las iglesias, por eso somos muy herméticos los creyentes en confesar nuestros pecados. Pero la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo, ¿vale? Yo no quiero saber sus vidas por gusto, pero la Biblia nos enseña que tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Por qué, iglesia? Porque habla de humildad y porque habla del reconocimiento de que nosotros no podemos. Mira, ¿sabes cuántas personas, adultos, jóvenes y aún niños, están sumergidos en la pornografía y solamente porque no lo hablan siguen sumergidos ahí? ¿Van a morir sumergidos en pornografía? Porque no lo hablan, porque no hablamos de nuestras luchas, porque no sabemos cómo expresarnos, porque no sabemos qué decir ni cómo hacerle. ¿Por qué? Porque soy orgulloso quizás. Es que cómo se va a enterar el hermano que yo veo pornografía. Es que cómo se va a enterar el hermano. Es que qué van a decir de mí. Quizás por miedo, porque quizás también tienes miedo de que te juzguen, de que te critiquen. Y en vez de que haya amor, comprensión y oración en la iglesia, es todo lo contrario y hay chismes y habladuría. Pero yo te quiero enseñar lo que es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es, aparte de los otros 6 puntos que ya te di, es que podamos confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque entonces cargamos juntos con tu peso. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Sabes qué, hermano? Si tú estás pasando por un momento difícil y si tú pecas con esto y es tu pecado favorito, déjame ayudarte y déjame ver cómo yo te puedo ayudar. Confesar mi pecado a otros significa que también tengo la necesidad de que me ayuden, de que yo no puedo hacer las cosas por mi propia cuenta.
Eso significa confesarnos los pecados los unos por los otros. Quizás muchos de aquí somos mitómanos, somos mentirosos, pero no lo confesamos. Quizás muchos de aquí somos ladrones, quizás nos encanta robar lo que no es nuestro, pero no lo confesamos, iglesia, y no podemos ayudarte. Confiesen sus pecados y oren, dice la Biblia, los unos por los otros, y hay un propósito ahora sí en medio de esto. ¿Para qué? Nos confiesan o confesamos nuestros pecados no para ir a divulgarlo, no para ir a chismear, no para ir a criticar y decir, uy, pues mira, ¿qué crees que me acaba de confesar fulanito? Porque a veces así pasa. Alguien llega en confianza y mira, mi hermano, estoy batallando con esto. Y tú, mira, es como a veces como si nos picara. ¿A quién le digo lo que me acaban de contar? ¿Cómo ves que tal hermano hizo esto? No, para esto no. Confiesen sus pecados y oren unos por otros con un propósito, para que sean sanados. De eso se trata la confesión de pecados. Pedirle al Señor que les ayude. Pero ¿cómo vamos a saber cómo podemos orar por ti si no nos dices cómo podemos orar por ti? ¿Vamos bien? ¿Fácil de entender y de practicar? Ahorita los voy a poner a que se confiesen sus pecados los unos a los otros. 8. 3 más. Acompáñenme a Colosenses 3:16, por favor. Y este es un punto bien interesante. Colosenses 3:16. Este punto no le gusta a muchos de nosotros. No nos gusta. No nos gusta que nos digan de esto. Es exhortarse y amonestarse los unos a los otros. Colosenses 3:16, ¿estás ahí conmigo? Dice así: que la palabra de Cristo habite, ¿cómo? En ustedes. ¿Qué significa esto de que la palabra de Cristo abunde en abundancia? Perdón, habite en abundancia. ¿Cómo? Ok. Ok, bien, tiene que ver con esto. Que la palabra de Cristo, ¿dónde está su palabra? En la Escritura, lo tenemos en la Escritura. ¿Cómo va a habitar la palabra de Cristo en nosotros? Leyéndola. ¿Cómo les fue esta semana con la lectura? Que la palabra de Cristo habite, y fíjate el adjetivo ahí, en abundancia. No un capítulo, no hay el versículo que te manda el celular, el versículo del día. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría. ¿Cómo voy a poder hacer toda esta lista de 10 cosas si no sé lo que Dios quiere que haga y cómo quiere que la haga? Necesitamos ser sabios primero para poder practicar también todo esto. Con toda sabiduría, y fíjate lo que dice aquí, enseñándose y con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con... Ahora, me encanta esto. ¿Sabías que la alabanza es una manera de exhortarte, animarte y amonestarte? Mientras tú eres ministrado por medio de la alabanza, es como si estuvieras siendo ministrado por medio de una mini predicación. Por eso la alabanza es tan importante. Fíjate, lo dice la Escritura. Otra vez, ayúdame a leer. Que la palabra de Cristo habite en... con toda... hasta ahí. Ahora, ¿cómo quiere Dios que nos enseñemos y nos amonestemos? Con sabiduría, y después dice... unos a otros, ¿con qué? ¿Te das cuenta? Salmos, himnos y después dice que cantemos.
Pero primero está enseñando que vamos a ser amonestados y exhortados con salmos, con himnos y con canciones espirituales. A mí me encanta cuando somos ministrados por medio de la alabanza, porque mira, yo soy ministrado increíblemente. Pero has escuchado hermanos que dicen, hoy no me gustó la alabanza. ¿Los has escuchado? A lo mejor no les gustó la alabanza porque la alabanza no habló de cosas tan bonitas. O a lo mejor porque no los ministró y no los hizo sentir así bonito y, ay, sí, Señor. Pero la alabanza no siempre es para que te guste a ti. Bueno, de hecho, nunca es para que te guste a ti, ¿sabías? Es para que alabe y agrade a nuestro Dios. Para eso es la alabanza. Y en segundo lugar, te ministra y te agrada a ti, pues que bueno, ya es como un plus. Pero muchas veces va a haber alabanzas que no necesariamente vamos a sentir bonito, pero que están ministrando nuestra vida. De eso se trata. Cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Romanos 15, 14, por favor. Dice así: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de ¿qué? De todo conocimiento y... Ahora me encanta, es que la Biblia dice cada palabra por algo. Dice el texto: en cuanto a ustedes, hermanos, les está hablando una iglesia, ¿verdad? En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad. ¿Alguien lleno aquí de bondad? Llenos de todo conocimiento. Fíjate cómo te describe Dios. Deberíamos estar llenos de bondad, de todo conocimiento, y ser capaces también de ¿qué? De amonestarse los unos a los otros. Dios quiere, amados hermanos, que estemos aprendiendo por medio de su palabra para estar llenos de bondad, de todo conocimiento, y que tengamos la capacidad para amonestarnos los unos a los otros. Voy a leer el último texto y ahorita explico. Hebreos 13:13, 3:13, por favor. Hebreos 3:13. Dice así: antes, ¿qué tenemos que hacer? Exhórtense los unos a los otros. ¿Cuándo? Diario. Mientras todavía se dice hoy. Y fíjate, ¿por qué tenemos que hacer esto? No sea que alguno de ustedes, ¿qué pase con él? Amados hermanos, tu responsabilidad y mi responsabilidad es exhortarnos. Mira, Dios a mí me dio el privilegio de ser el pastor. Pero ¿sabías que porque tengo este privilegio aún necesito ser exhortado por ti? Mira, yo no soy perfecto. Yo caigo y a veces hasta mucho más que tú. Y yo necesito que tú como congregante estés preocupado por mí, estés orando por mí, me estés exhortando, me estés animando, porque ¿sabías que me desanimo también? Hay momentos donde me desanimo, hay momentos donde estoy cansado. Es tu responsabilidad cuidarme a mí y cuidar a todos los que están aquí a tu alrededor. Y es mi responsabilidad cuidarte a ti. Pero la iglesia se trata de juntos los unos a los otros. Pero ¿sabes qué necesitamos tener para exhortarnos los unos a los otros? Lo que hemos visto en todos estos puntos: humildad. ¿A cuántos nos gusta que de verdad nos regañen? Hermano, pórtate bien, hermano, haz esto, hermano, ya deja el pecado. ¿Y cuáles son muchas veces nuestras respuestas? Es que así soy, es que no te metas, es que a ti qué te importa. A veces, en vez de tener la humildad necesaria para dejarnos exhortar los unos a los otros,
lo que tenemos simplemente es orgullo. Mira, cuando estás bien con un hermano es bien padre, pero cuando vas en contra de esa persona, ¿no has conocido gente así? Que mientras estás bien con esa persona, mira, todo fluye bien padre, pero nada más la reprendes o le enseñas o vas en su contra y eso se vuelve un infierno. Ya no te hablan, ya no van a la iglesia y un montón de cosas así. Exhórtense y amonéstense los unos a los otros. ¿Cuándo? Diario. La idea es cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no somos exhortados y no somos animados, como lo dice el último texto que leímos, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Cuando pecas y no hay nadie que te frene y te diga que estás haciendo las cosas mal, vas a seguir creyendo que eso está bien y vas a estar endurecido, y cuando alguien te quiera venir a decir, cada vez va a ser más difícil que tú entiendas y abras tus oídos para que entiendas que lo que estás haciendo mal está mal. Amados hermanos, somos una iglesia y somos un cuerpo, eso es lo que dice la Escritura. Somos llamados todos a servirnos los unos a los otros, somos llamados a confesar los pecados los unos de los otros y somos llamados a exhortarnos los unos a los otros. Para poder cumplir con esto, no nada más necesitamos escucharlo, sino necesitamos llevarlo a la práctica, iglesia. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque entonces una iglesia que se cuida es una iglesia fuerte. Me ha tocado muchas veces poder animar y exhortar a los hermanos, y me han tocado los dos extremos, unos hermanos que sí se quieren y quieren dejar su pecado, y otros hermanos que literalmente me dicen, a ti no te importa y no me molestes con eso. La mayoría de ellos ya no están aquí, sino es que todos los que he hecho eso ya no están el día de hoy aquí. Cuarto punto del día de hoy, acompáñenme a Colosenses 3:13. Yo sé que esto es muy difícil, pero lo tenemos que hacer. Colosenses 3:13, ¿ya están ahí? Ayúdenme a leer. Dice, soportándose unos a otros, respetándose unos a otros. Si alguien tiene que tener contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Hermanos, hay hermanos difíciles, ¿verdad? Yo sé que habemos hermanos difíciles, de esos hermanos insoportables. Ahora, yo hace 15 días les decía, todos somos así, en diferentes escalas, pero todos somos así. El que más soportable crees tú que es, de repente también tiene sus fallas y sus pecados. La Biblia dice, sopórtense unos a otros. Y perdón, se lo vamos a ver ahorita el siguiente punto. Si alguien tiene queja contra otro, y nos enseña por qué tenemos que soportarnos y perdonarnos, como Cristo lo hizo, así también háganlo ustedes. Acompáñenme a Efesios 4:2, por favor. Nos enseña otra vez cómo tenemos que vivir para poder practicar todo esto. Efesios 4:2 dice que vivan ¿cómo? No solo dice con humildad, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, en amor. Ahora, ¿cuál es la idea de soportarse los unos a los otros? La idea de soportarse los unos a los otros es como cargar. Iba a ponerlos a cargar para que fuera más gráfico, pero no, va a ser muy difícil. Los quería poner que me cargaran a mí, ¿cierto? Ahora, supongamos que me van a cargar a mí, solo supongámoslo, ¿vale? Y le digo al hermano Chava que me cargue. ¿Creen que pueda cargarme? Sí. A ver, hermano, no sé qué. Ahora,
Si le digo a Chava y a Julio que me carguen, más ligero. ¿Yo me vuelvo ligero? No, yo sigo pesando los mismos 50 kilos. ¿Pero por qué se vuelve más ligero? Ahora, si le digo a Carlos también que me cargue junto con ustedes dos, esta es la idea. Ya de por sí no peso. Y con 3, menos. Peso pluma. Ahora, amados hermanos, esta es la idea. Sopórtense los unos a los otros. Se nos viene a veces la idea de soportar al hermano insoportable. Y sí tiene que ver con esa idea. Pero la idea original o la idea más grande de Pablo en este texto de sopórtense los unos a los otros es cárguense los unos a los otros. Es saber que si el hermano está teniendo problemas para caminar, entonces yo soy su muleta y me pongo a un lado y caminamos juntos. Soportarnos los unos a los otros es saber que si un hermano está llevando cargas difíciles, es abrazar al hermano y ponernos todos a su alrededor y decirle: no eres el único, y vamos caminando juntos como iglesia. Esa es la idea de soportar. ¿Te das cuenta la manera en que muchas veces vivimos nosotros y la manera en que Dios quiere que vivamos? La manera en que vivimos nosotros y la manera en que el mundo nos enseña es que cada uno tiene que hacerlo por su propia cuenta. Es que cada uno tienes que ver solamente primero por ti, después por ti y al final por ti. Pero Dios es bien distinto. Dios rompe con nuestros egoísmos, Dios rompe con nuestra mentalidad egoísta y muchas veces miserable para hacernos entender que somos un cuerpo y que la iglesia tiene que trabajar unida. De eso se trata ser iglesia. No solo se trata de venir, sentarnos a aprender, sino se trata de servirnos, de amarnos, de soportarnos, de exhortarnos, de amonestarnos, de cuidarnos, de ayudarnos y de un montón de cosas que tenemos que hacer los unos para con nosotros. ¿Cómo vas a aprenderlas? Bueno, por medio de la Escritura. Amado hermano, lee la Biblia. Y cuando la hayas leído, entiende la Biblia. Y cuando la hayas entendido, practica la Biblia. Y después de que hayas pasado estos 3 pasos, hay un 4º paso, como lo hizo Nehemías, ¿te acuerdas? Enseña la Biblia. Esto es soportarnos los unos a los otros. ¿Involucra también soportar a uno que otro hermano que somos insoportables? Sí. Y es parte de aceptarnos los unos a los otros. Involucra, es que tiene muchas partes ahí. No involucra soportar algo negativo, ¿vale? No es como que, ay, pastor, es que el hermano Alberto, cada que llego me da un sope, lo tengo que soportar. Es un ejemplo, hermano, tú no le pegas a nadie, pero no. Es que Julio nomás llego y me pega. No. Lo tengo que soportar. No está hablando de esto, ¿vale? No involucra un daño colateral. Involucra algo que necesita el hermano. Y entre todos soportamos su peso. ¿Qué estamos haciendo con la renta de este local? Aquí nos cobran 10,000 pesos para los que no sabían. Ahora, allá pagábamos 4,000, aquí estamos pagando 6,000 pesos más. Para una persona pagar 10,000 pesos eso sería casi imposible. Gracias a Dios somos que 60, 70 personas, somos como 70 personas. Y con tus contribuciones y con lo que Dios puso en tu corazón para dar con generosidad, con eso estamos pagando la renta. Como testimonio, si el hermano no me corrige, gracias a Dios estamos a 8 de septiembre y ya ajustamos la renta para que vamos a dar para el 15. Eso solamente lo hace Dios. Dios es bueno. Esto es soportarnos, iglesia. Ayudarnos. Que vivan con toda humildad. Hay que ser humildes. Dice Filipenses 2, trata al otro como si fuera mejor que tú. Pero ¿qué es lo que queremos? Es que yo soy mejor. Es que yo sé más. Es que tú quién eres para venir y enseñarme. Tú quién eres para venir y decirme. Cuando yo empecé como pastor, ha sido muy difícil el caminar pastoral. Porque empecé a los 24 años. Ahora imagínate un chamaco de 24 años que todavía no estaba casado queriendo dar una clase a matrimonios con 70 años de casados. Bueno, no tantos, con 20, 30.
Ahora, ha sido muy difícil y me topé con ciertas personas que decían, pero este muchacho de 24, 25 años, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? Ahora, no quiere decir que yo sepa mucho, ni que yo tenga toda la experiencia del mundo. Gracias a Dios ni la Biblia nos hablan de experiencia, sino de su palabra. Y es su palabra la autoridad suprema, no tu experiencia ni mi experiencia. Tú y yo podemos tener experiencia de un montón de pecados, pero es su palabra la que nos enseña cómo conducirnos. Sopórtense los unos a los otros en amor. No se trata solamente de decir, pues ya ándale, déjate ayudo. Pues ya que, no, dice la palabra ahí, en amor. Y por último, por cierto, hagan el aseo con amor. Punto 10, y con esto termino. Efesios 4:32, por favor. Efesios 4:32, ¿ya están conmigo? Vamos a leer juntos. Nos dice varias cosas ahí, pero bueno, las vamos a ver todas. Sean más bien que amables. vamos a ir. ¿Qué es ser amable? Cortés, cordial, respetuoso. Sean amables. ¿Sí son amables? ¿Sí practican la amabilidad? Yo a veces no, hermanos, los confieso, perdónenme. Sean más bien amables unos con otros. Involucra otra cosa. Misericordiosos. ¿Qué es misericordia? Compasión. Ahí te va el significado de misericordia práctico. La misericordia es no darle a alguien lo que se merece. La misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que nos merecemos. Y la gracia de Dios es que Dios nos da algo que no merecemos. ¿Vale? Dos cosas distintas. Misericordia es no darle a alguien lo que esa persona se merece. Supongamos que Julio me pateó. ¿Vale, Julio? Tú eres el malvado aquí. Ahora, ¿qué involucraría según el mundo que yo le haga a Julio? El doble. Esta gente malvada, ¿verdad? No solamente se la regrese, sino el doble, dicen. Ahora, que me dé pastel. Ahora, si alguien me patea, que en este caso Julio, el mundo dice, pues regrésaselo. Y doble, para que entienda. Ahora, darle misericordia a Julio, ¿qué sería? No darle lo que se merece. Que en este caso es unas patadas. Pero le voy a echar al hermano Salvador. Para que él sí. Yo no, pero él sí. Esa es misericordia. Eso es soportarnos los unos a los otros. Eso es misericordia, iglesia. Sean amables unos con otros, misericordiosos. Es que, pastor, el hermano me volteó la cara. Es que el hermano no me saludó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salúdalo. Sé amable. Ve tú. Acércate. Tú búscale la cara. No se trata de dar cachetada con guante blanco, ¿vale? No se trata de esto. Se trata de hacer la voluntad del Señor. Si el hermano Salvador no fue amable conmigo, ¿qué me toca hacer a mí? A lo mejor está pasándola mal. A lo mejor está pasando por momentos difíciles y por eso llegó así con cara de enojado, ¿no es cierto, hermano? Solo estoy... Pero a lo mejor a veces llegamos así porque traemos una semana tan cargada y llegamos... Buenos días. Pues el hermano está enojado y a veces en nuestro mundo ya hicimos una telenovela. Es que no me saludó por esto, y es que no, y le voy a decir, y es que... Y hacemos una telenovela y el hermano simplemente traía un problema ya en su casa, en su trabajo, pero porque no somos amables ni misericordiosos, entonces no nos enteramos. Porque ni siquiera somos buenos para ir a saludar y verle y saber cómo podemos orar unos por otros. ¿Te das cuenta? Sean amables, misericordiosos, o sea, no den mal por mal, ni te hagas una telenovela de la Rosa de Guadalupe. Ve y pregunta qué está pasando, da misericordia a otros. Y por último, ¿qué hay que hacer? Perdónense unos a otros, así como también que
He hablado un sinfín de veces del perdón en esta iglesia, porque creo que es algo sumamente importante. No me voy a meter a detalles, pero es opcional perdonar. Colosenses 3:13 lo vimos anteriormente en el otro versículo, donde hablaba de soportarse. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Y nos explica otra vez la Biblia y nos da el sustento para nosotros hacerlo. Y dice, como Cristo los perdonó, así también hagan lo que ustedes. ¿Qué involucra perdonar a alguien? Involucra que tú vas a pagar las deudas que esa persona tiene contigo. Cuando una persona te lastima, cuando una persona hace algo en contra de ti, el perdón involucra tú pagar las deudas que él adquirió contigo. Eso es el perdón. Y los cristianos somos llamados a perdonarnos. Perdónense los unos a los otros. Y dice, y me encanta esto, ¿cómo? ¿Quién es el mayor ejemplo de esto? Como Cristo. Como Cristo, pero nosotros somos orgullosos y egoístas. Es que ¿cómo lo voy a perdonar? Es que tiene que haber justicia. Es que no voy a perdonar. Es más, no voy a perdonar hasta me voy a vengar de esto. Y la Biblia nos demanda que perdonemos, porque nosotros no somos nadie para no dar el perdón. En la semana les mandaba un devocional acerca de José. ¿Recuerdan los que lo leyeron? Acerca de cómo. Y me encanta José, de verdad. Yo he leído ese texto tantas veces. No sé si te pasa que has leído tantas veces la Biblia, pero cada que la vuelves a leer, algo te impacta. Yo he leído la historia de José no sé cuántas veces. Muchas, cientos de veces. Pero cuando yo leía eso, o sea, el papá se muere y los hermanos tienen miedo otra vez y dicen, no, ya se murió, es que nos había perdonado por el papá. Pero ahora que el papá ya se murió, ahora sí no la va a cobrar. Y se acercan con José y le dicen, mira, perdónanos, José. Tu papá te dijo, y yo no sé si eso fue cierto, ¿verdad? Pero tu papá dijo que nos perdonaras. Y José, me encanta la respuesta de José, porque le dice, pues ¿qué creen que soy yo? Yo no soy Dios. José entiende su posición. Dios está en el cielo, Él en la tierra. Yo no soy Dios para castigarlos, dice. Y los perdona, pero no solo los perdona, sino al final, ¿qué dice bueno, no sé si se acuerdan los que leyeron? Dice que les muestra bondad. No solamente es como decir, está bien, te perdono, ya vete, aléjate. Si tú has leído ese relato, José los pone en la mejor tierra de todo Egipto. En la mejor. Gosén era la mejor tierra de Egipto. A los traidores, a los que lo vendieron, a los malvados hermanos, va y los planta y les da la mejor tierra. Mira, les pudo haber dado el basurero de Egipto para que sufran, para que lloren, para que vean lo que yo sentí, porque a veces tú y yo así somos. Que sufra y que vea lo que me duele, que vea y que sufra, que le batalle. Y José no fue así. José los toma, les salva la vida, Dios por medio de José, les salva la vida a toda la familia, los trae de Canaán para Egipto, y no solo los planta y los trata como unos invitados, sino que los planta en la mejor tierra de Gosén. Eso es perdón, iglesia. De eso se trata el perdón. Mostrar bondad aún a aquellos que no te han mostrado bondad. Dice Jesús en el Nuevo Testamento, después del Sermón del Monte, ¿por qué aman solamente a los que los aman? Qué fácil es eso. ¿Sabes dónde está lo difícil? En mostrar amor a los que no te aman, en darle a quien no te da, en ayudar a quien no te ayuda. Ahí cuesta trabajo. Y cuesta trabajo, iglesia, sí cuesta trabajo, mucho cuesta trabajo. Pero somos llamados a eso. ¿A quién sigues odiando? ¿A quién todavía traes cargando en tu corazón que no puedes perdonar? ¿A qué hermano todavía no soportas? ¿A qué hermano no perdonas? ¿A qué hermano todavía, no sé? 10 cosas
¿Te acuerdas de todas? Ámense. Empecé con amarnos y terminé con perdonarnos por un propósito. Amarnos, saludarnos, salúdense. Es que yo no soy así. Bueno, amado hermano, el Señor cambia corazones. Saluda. Número 3, acepta. Acepta que no todos le van a dar atrás como yo. Que el Señor los bendiga. Los amo, aún así los acepto. No sean mentirosos unos con otros. No se mientan. Hermano, ¿cómo estás? Bien, pastor, gracias, bendecido. Y por dentro, podridos, como sepulcros blanqueados, diría Jesucristo. Nos está llevando, cargando el payaso, como dirían por ahí. Pero le decimos a pastor, estoy bien, bendecido, de victoria en victoria, y en pecado completamente, ¿verdad? No se mientan, no sean mentirosos, no nos mintamos unos a otros. Confórtense y edifíquense unos a otros. Hablen palabras edificantes, confórtense los unos a los otros. Número 6, sírvanse los unos a los otros. Hermano, ¿en qué te ayudo? Pastor, mira, ya me tocó 17 veces el aseo, quiero un 18. Gloria a Dios. 7, confiesen sus pecados y oren, no los divulguen y sean chismosos, por favor. El chisme es uno de los cánceres más fuertes en una iglesia, y dividir iglesias increíblemente. Por favor, si alguien te confesó algún pecado o una lucha, no corras a chismearle a otros. Ayúdalo y ora por él. 8, exhórtense y amonéstense unos a otros. Sé humilde para recibir amonestación y sea amoroso para amonestar a otros. Amonesta a otros como te gustaría que te amonestaran a ti. 9, sopórtense, trabajen juntos. Y 10, perdónense. 10 cosas bien sencillas de entender, pero bien difíciles de practicar. Yo les había dejado de tarea porque es algo bien sencillo. Saludarse y escribirse los unos a los otros. Eso involucra dejar mis cosas y extenderme a otro. Ojalá que lo puedan hacer. Ojalá que se busquen, que se amen, que se perdonen, que se procuren los unos a los otros. Y que no solamente entiendan hoy y les entre por uno y nos salga por el otro, sino que hoy sea un día para hacer cambios en nuestra vida, para poder entender de qué se trata ser parte de una iglesia, que no solamente es venir e irnos y se acabó, sino es ser una familia 24 horas, 7 días de la semana. Que Dios les bendiga. Te doy gloria, gloria.